Muy bien, bienvenidos a este capítulo de Codemakers con Lorna Peraza, consultora creativa que viene a compartir con nosotros cómo diseñar mejor y más chivas experiencias en el aula. Bienvenidos. Lorna, bienvenida a Codemakers. Muchas gracias por Muchísimas estar gracias aquí. por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Tenemos mucho de qué hablar. Creo que va a haber una conversación muy rica de lo que viene, pero para empezar me gustaría saber por qué una profesional en educación terminó teniendo una licencia B3. Muy bueno. Buena tu pregunta para iniciar. Eh, a ver, esto nace de un sueño de ayudar a los chicos y a las chicas en sus necesidades. Entonces, mi primera instancia fue iniciar con un kinder y montar un kinder. Pero llegó la parte del papeleo y uno dice, esto está muy complejo, nadie te enseña, nadie te dice cómo emprender. Bueno, listo, no, next. Seguí muchos años trabajando y llega mi primer hijo, Daniel, y él se veía como muy curioso con algo. Yo decía, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le puedo dar de habilidades para la vida? Entonces de ahí partimos, que bueno, nace la palabra robótica y empiezo a search, a buscar qué significa robótica, dónde lo encuentro, quién me lo puede llevar a la escuela o quién me lo trae a la casa. Estando también embarazada del segundo, digo, no, esto se está complicando. Necesito tener a alguien que lo traiga aquí a la casa o lo lleve a la misma institución. Y de ahí nació la idea de montar un plan de robótica para llevarlo a las instituciones educativas a través de un bus. Y de ahí nace que Lorna aprende a manejar el automóvil, el autobús mágico, como le llamaban los chiquillos. Qué alegre, qué bonito, Sí, qué muy bonito. lindo. Y de ahí, ¿cuántas instituciones logró atender el bus? Así que ibas manejando por todas partes, Iba manejando por unas 35 wow, instituciones y teníamos 4 bus. qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué Sí. bonito. Eso es una de las facetas de tu vida y otra es, ¿cómo creerías que Sushi Go puede ayudar a mejorar en un equipo, en la dinámica de un equipo? El Sushi Go, el juego. Ajá. Buenísimo. Vean qué interesante, el juego de Sushi Go, que es un juego de tarjetas para los que no lo conocen. Me gustó muchísimo, se lo enseñé a David. Entonces, para poder aprender a sumar y a multiplicar y hacer esto. Pero lo bonito de esto es cómo trabajar en equipo y que no nos estamos robando clientes, no estamos eso, sino que es compartimos para unificar y ganar en equipo. Entonces, eso es muy bonito la dinámica del Sushi Go. Qué chévere, lo tengo. Y justo cuando leía mucho de lo que haces en toda la parte de gamificación, del apoyo a las empresas y demás, dije, este juego que yo tengo aquí, de verdad no lo lograba ver así, ¿verdad? No, se logra ver y es interesante. Muy pocos juegos son colaborativos, by the way. ¿eh? Cuando tenés un equipo de trabajo, necesitamos enseñarles a compromiso. Y las tarjetas, cuando es un juego de mesa, son las tarjetas de Lorna, nadie más tiene que verlas. ¿Qué pasa si abrimos las tarjetas y son de Lorna y de José? ¿Verdad? Y compartimos y juntos ganamos. No solo gana Lorna o solo José. Eso es lo interesante de este proceso de gamificación que nace con mi segundo hijo, David. Qué bueno. Eso habla digo, estas dos experiencias, toda la parte de lo que fue Genius Lab con los buses, todo ahorita lo que haces con la parte de gamificación, y con tu background en educación preescolar, ¿cierto? Educación preescolar, correcto. Qué bonito ver cómo todo eso hoy, desde el juego, del aprendizaje, tiene mucho que dar a la educación. Sí. Tú analizas nosotros aquí hablamos mucho del juego de la escuela. Es como la forma en que, de hecho, Ana Lorena Fábrega es una escritora y habla mucho de esto. ¿Y cómo crees tú que el juego hoy, viendo a tus hijos pasar por el juego de la escuela, puede darnos a las instituciones? Es súper interesante el juego. Los niños aprendemos desde pequeños a través del juego. Balbuceamos, aprendemos los colores, caminamos, experimentamos que un tomacorrientes no se puede tocar porque es algo peligroso. Me puedo electrocutar, me enseñan y hay niños que les ha pasado. Entonces, el juego es tan importante porque te da esa iniciativa de probar, de iterar, de ver qué está pasando y a dónde me lleva este juego, ¿verdad? Entonces, un proceso es muy parecido a lo que yo llamo de los procesos de design thinking, de las 5 etapas, ¿verdad? Entonces, el juego vas probando, vas viendo, lo puedo mejorar, lo puedo cambiar. Ah, mira, le doy vuelta, le quito, le pongo. Creo que es algo tan interesante y tan potenciador para los chicos que me di cuenta de, por ejemplo, que Daniel ama los Legos y mi hijo mayor, y hoy en día 18 años estudiando informática y ciberseguridad. David, todavía con 14 años,
creció con los Legos en robótica, en mi buses, ¿verdad? Pero no ama los Legos, porque esa no es su fortaleza. Y me siento con él a hacer un Lego Technic. De hecho, compramos uno hace poco y mamá, necesito ayuda. Yo, David, ¿en serio? Espérese, entonces ya me siento con él, claro, porque él no tiene las mismas destrezas motoras y analíticas. Él piensa ser piloto, él piensa en ser abogado, es otra historia totalmente. Entonces, esas son las habilidades que como mamá les di a los dos el mundo de la robótica, les di a los dos el mundo del juego, pero los dos son totalmente diferentes porque tienen sus necesidades y personalidades. Qué chévere. Nosotros desde Tecniquita hablamos muchísimo de Steam. Entiendo que evidentemente todo lo que tú acabas de describir que uno pasa en el proceso de aprendizaje por medio del juego, Ujú, hay ciertas similitudes efectivamente de lo que busca este enfoque educativo, la autonomía, ujú, los desafíos, ¿verdad? Que efectivamente estemos retando a los chicos a poder crecer y el propósito, ¿verdad? claro. Que creo que están, esos tres elementos están siempre detrás de la parte de Steam, detrás de lo que es el juego, pero justo en este libro que hacía referencia yo ahorita habla mucho de la diferencia entre Ujú. gamification versus quantification, cuantificación. Cuéntame un poco qué diferencias hay entre uno y el otro. Y la gente tal vez con Gamification lo puede señalar un poquito más aprendizaje basado en juego. ¿Qué pasa si yo divido el proceso de que un docente utiliza el juego Twister para que se aprendan los colores Ajá. y le enseña red, blue, yellow, whatever, y les enseña los colores al estudiante? Eso es un día de aprendizaje basado en juego. Simplemente utilicé como una herramienta. En gamificación es un poco más profundo. Tenemos los puntos, las medallas, los emblemas, este leaderboard que va avanzando y me ve a mí. ¿Qué me motiva a mí internamente? De hecho, hay una historia muy importante que de hecho esta semana la voy a contar en TEDx, pero les dejo un adelanto por ahí. Con David en pandemia me pide que juguemos un juego. Yo no soy de juegos en el celular, en el dispositivo, y yo, bueno, está bien, juguemos. O sea, me siento con él a jugar y había que utilizar los tres círculos, los tres triángulos azules, un juego muy corriente, pero daban puntos y monedas. Y yo decía, ¿para qué esas monedas? Y David me dice, mamá, te dan esos puntos para que vos decores una habitación dentro del mismo juego, una habitación de un niño, una mansión, una piscina, diferentes espacios. Entienden que yo jugué casi 6 meses ese juego. Fue tan interesante para mí. Y David, obviamente, al mes ya lo había dejado. ¿Qué fue lo que pasó a mí internamente? Yo estaba enganchada, entiéndase que yo, aparte de ser docente, todo lo que ustedes quieran, que he querido ser uno de niño, yo quería siempre ser diseñadora de interiores. Ese año en pandemia cumplí mi sueño de ser decoradora de interiores a través de un simplemente juego, porque me motivaba a mí internamente, que es lo que engancha a la persona para poder y seguir los pasos avanzando en el proceso, ¿verdad? Entonces, Sí. eso es tan bonito en la parte de la motivación. Creo que hay que enseñarle a los estudiantes cuando hablamos de STEAM y que no nos digan, es que mi papá es ingeniero y estoy aquí por esto. Es que mi mamá sabe que yo debo aprender ciencias de tecnología y demás porque no quiere que le pase como a ella que ya no sabe nada de tecnología. Eso no es. Sí es cierto que les damos eso, pero como me pasó a mí con David. Puede que David yo le di las habilidades de robótica y tecnología, sin embargo, no las va a usar para su vida en adulto. Y cuéntame en concreto cómo puedes, cuál es la diferencia para quienes no conocemos tan a detalle. ¿Cómo sé yo que estoy haciendo lo bien, digamos, entre ponerle punto a todo, nada más, como decirnos que el que me responda esto tiene este punto, el que haga, ¿verdad? Como tratando, entre comillas, de gamificar, o lo que sí está bien hecho, gamificar. ¿Cómo sé yo cuándo estoy haciendo las cosas bien o mal? Cuando sabemos que están haciendo las cosas bien, no solo de los puntos, porque eso me motiva y eso es muy lindo, pero también es cuando encontramos la parte de motivación, cuando estamos divirtiéndonos en el proceso, cuando estamos enganchando a la gente y vemos que el producto final, ya sea un curso, ya sea una venta, se está logrando. Entonces, esto hace que se conjunte todo en un solo para poder potenciar lo que queremos potenciar, las ventas, el curso, lo que quieran abordar, ¿verdad? Entonces creo que es muy interesante esa parte de que no solo los puntos y el juego y lo divertido, sin dejar de lado el objetivo, ¿verdad? Porque mi objetivo es vender, mi objetivo es ganar más clientes, mi objetivo es a nivel corporativo, qué es lo que vos deseas cambiar y gamificar. Sí, y cómo sé yo, y, digamos, porque también se me viene a la mente, he tenido algunas conversaciones con algunas docentes y cuando hablamos de la parte de gamificar, me dices que no le puedo estar dando stickers y estrellas por todo, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos para que esto sea sostenible a largo plazo? O más bien, ¿cómo replantear lo que en lo cotidiano? Porque ahorita hablabas de un ejemplo concreto, poder ver
los colores por medio del juego Twister, etcétera, pero cómo podemos adaptar lo que hacemos en lo cotidiano en algo a largo plazo y no solo pensar en cómo adaptar ciertas actividades aisladas, gamificadas, sino más bien vivir en un contexto educativo gamificado. Es buenísima tu pregunta porque es algo a largo plazo de 3 a 6 meses. Primero tenemos que tomar en cuenta la edad de los estudiantes porque el proceso y el logro para un estudiante de preescolar necesitamos darle el logro inmediato. Sí. Por eso es que se usa mucho la cosa de las stickers y demás, esas estrellitas. Sin embargo, si tenemos estudiantes de mayor edad, podemos utilizar un proceso de 3 a 6 meses, ¿verdad? Donde se les explica a ellos qué es lo que vamos a ir haciendo y además utilicen ChatGPT, Genially. Hay diferentes plataformas que nos ayudan a gamificar diferentes temas en el contexto del aula. Entonces es súper interesante porque yo brindo capacitaciones sobre gamificación en el aula porque muchos dicen, pierdo tiempo, no tengo las herramientas, no tengo tus juegos de mesa divinos, pero se pueden diseñar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si desarrollamos un juego por equipos en el aula y hacemos estaciones y con cajas de pizza? Yo me voy a Maika, un secreto por ahí, y compro cajas de pizza vacías limpias y les doy, chicos, de cuarto, quinto grado, desarrollemos un juego de las tablas de multiplicar. Y empieza y se hace un proyecto, ¿verdad? Y entonces estamos mezclando diferentes metodologías y herramientas para que ellos aprendan el contenido que debemos enseñarles, para que se diviertan, para que jueguen y que sea un aprendizaje significativo, sin dejar de lado el objetivo primordial, que es que se aprendan las tablas de multiplicar, por ejemplo. Qué chévere. Y esto, el día sábado estuvimos en una actividad, le llamamos el Club Fest en el Parque de Diversiones. Participaron como 100 chicos y uno de los proyectos que ellos estaban presentando era todo el, no sé si lo conoces, de STEM Racing o de Fórmula 1, ¿no? Entonces ellos hicieron su carro miniatura, aplicaron conceptos de aerodinámica, ¿no? Y una de las etapas de la prueba es el reaction time, ¿no? El tiempo de reacción que tienen para lanzar el vehículo y que eso pues haga que sea más, llegue primero a la meta, ¿no? Y Ujú. entonces ahí se veía quienes tenían un tiempo de reacción impresionante. Yo decía, es que tú juegas mucho videojuego, este juega mucho videojuego, Sí. y se reía. Y efectivamente cuando uno habla de las consolas y toda la parte de videojuego, también ya como padre de familia, que uno empieza a cuestionarse qué rol tiene que tener estas consolas dentro del proceso de aprendizaje de los hijos. Y está como esa lucha, ¿no? Decir, o esto, pero yo creo que hay mucho que aprender de los videojuegos, Totalmente. que efectivamente nos han mostrado cómo el chico se mantiene motivado, que se tiene, ¿verdad? Que se engancha, que se siente desafiado, que muchas veces en la educación no lo podemos hacer. ¿Qué más crees tú que podemos aprender de los videojuegos que podemos aplicar en el aula de Steam? Vieras qué interesante, ahí tengo una historia con Daniel, el hijo mayor, estábamos justo también en pandemia y estaba jugando Fortnite. Bueno, hablamos de Fortnite, Roblox, Clash of Royale y hay varios que están en Minecraft, que son como los 4 videojuegos más favoritos de los chicos. Entonces estaba jugando Fortnite y le digo yo, Dani, no puede ser posible que sigas metido en la computadora, yo queriendo que él hiciera algo más, porque ya había recibido su clase virtual, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quería que saliera de ese espacio para que vamos a jugar al parque, no sé qué. Y me dice, no, mamá, ¿por qué me vas a quitar el videojuego? Y yo, Dani, es que eso del videojuego no me gusta, es de matar, no sé qué. Uno ignorante también, ¿verdad? Como mamá, a veces no se da cuenta de lo que está pasando internamente. Por eso es que hay que estar pendiente de lo que ellos hacen. Y me dice, mamá, me estás quitando de hablar con mis amigos a través del juego. Él utiliza el micrófono con los chiquillos de Fortnite y se comunica con sus compañeros de clase. Ven qué interesante. Está quitando la parte social en un momento de pandemia donde estábamos todos retraídos ahí mismo, pero él a través de videojuegos estaba hablando con sus amigos. Qué increíble lección me dio ese día. Yo dije, claro, está bien. Y ahí, desde ahí empecé a entender un poquito más los videojuegos que nos dejan estrategias, que nos dejan, digamos, para Fortnite tienen que hacer una estrategia, no se pueden esconder. Hay unos chicos que se esconden para que no los maten. Entonces te das cuenta un montón de habilidades que debe tener el chico para poder jugar. ¿Y qué tiene que ver eso con relación a Steam? Muy lógico, es la estrategia, la analítica, el pensamiento, dónde lo va llevando. Inclusive calculan. Dani, que es un poco más lógico matemático, el mayor, este calculaba y hacía unas fórmulas y me decía, es que si hago esto, puedo hacer esto y entonces empieza y hacía como todo un mapa mental para poder ganar. Entonces, ves qué interesante cómo el videojuego, que normalmente lo vemos malo, y estoy de acuerdo, porque sí es más cantidad de tiempo, de horas,
pues si pensás que tu hijo te quede 6 horas ahí jugando, lo estás haciendo mal, ¿verdad? Hay que tenerle un límite con el tiempo de videojuegos. Sin embargo, creo que hay cosas importantes que le podemos resaltar a Minecraft, a Roblox, a Fortnite, y no podemos encerrarlos en una burbuja. Le vas a decir a tu hijo no juegue nunca. Jamás, ¿verdad? Porque todos hablan de eso en el colegio. Más que todo el mundo está hablando de este juego o todo el mundo tiene celular. Es lo mismo. ¿Qué pasa cuando tu hijo no tiene celular en el colegio o en la escuela? Yo a mi hijo personalmente, al de 14, le di el celular entrando al colegio a los 13 años, no antes. Y no tenía redes sociales y todavía no tiene redes sociales. Entonces, va María mucho, es mucho que hablar y mucho que decir, dependiendo de los valores, de lo que queremos enseñarles, pero creo que cada quien se va midiendo por ahí. Lo importante es informarse, como vos bien lo decís. Ahorita hablabas algo del tiempo que se tomaban ahí que efectivamente uno no se da cuenta cuánto tiempo puede pasar jugando ya Ujú, estos videojuegos. Eso se le llama como el estado del flow, ¿no? Que efectivamente estás tan metido en lo que estás haciendo que el tiempo desaparece. Eh, que eso uno lo piensa, hablando, mejor dicho, cuando tengo conversaciones con muchos de los docentes que dan nuestros programas, cuando yo los escucho, ellos me transmiten que literalmente los estudiantes están en estado de flow. O sea, porque entran, se automático. acabó la clase. ¿Cómo que se acabó la clase? Pero que es repetitivo y eso es algo muy chiva, ¿verdad? Porque más bien, aquí me pongo el rol de estudiante, muchas veces, no voy a decir que todo, pero muchas veces uno estaba hasta ya de grande en la U, no sé qué, ya, qué hora se acaba, qué hora se acaba. Lograr el estado del flow en una clase es un reto. Sí, totalmente. 40 minutos, ¿Sí? 45 de una Y a lección. veces cuando son las dos juntas, 90, ¿no? Sí, ahorita hay docentes que nos escuchan, que están tratando de efectivamente adaptar sus clases a un enfoque STEAM, a todo esto. Quiero aprovechar tu experiencia en toda la parte de gamificación, ahorita que estamos hablando de los videojuegos. ¿Qué, o qué, sí, qué consejo en concreto le podemos dar a esos docentes para que puedan lograr ese estado del flow en sus clases? Buenísimo. El estado de flow es tan importante, es que te motiva. Como les decía anteriormente, me motivó a mí porque quería ser diseñadora de interiores. Entonces, ¿qué hago con mi hijo o con diferentes grupos para motivarlos? Es una temática. Creo que la temática les llama mucho la atención. Eh, Antes existen, no sé, las fábulas que veíamos cuando éramos niños, nos llama mucho la atención. ¿Qué hizo Lego? ¿Han visto que Lego es toda una estrategia? Está sacando Legos de Scooby-Doo, está sacando Legos de los cazafantasmas. ¿Y quién compra esos Legos? Nosotros de adultos, porque crecimos con eso, me engancharon y ya estaba motivada. Entonces, número uno, yo daría una temática. Número dos, haría las cosas diferentes y no solo con los puntos o con darles premios, sino es que todos los días tengan una expectativa de la clase que sea diferente. Número tres, los temas más complejos que ustedes conocen de su contenido en su área específica, en matemáticas, en ciencias, en sociales, eh, los trataría de abordar de una forma de juego. Es decir, no tan estructurada en el pupitre, en la mesa, en el escritorio, sino sáquelos de ahí, de la estructura, para hacer algo más dinámico y más divertido a través del juego, ¿verdad? Entonces creo que esos son como los tres consejos que yo he visto, que cuando tenemos un tema muy complejo en inglés, gramática, sáquelos del aula, haga otra cosa, juegos, bolas, dados, lo que sea que puedan utilizar para que sea más divertido y dinámico. Que bueno, una de las cosas que a mí que me jala muchísimo, me engancha en los videojuegos es en esa parte que hablábamos de ser retado, pero cuando uno pierde, ¿no? Uf, Cuando uno se equivoca, porque cuando, no, esto yo sí lo voy a lograr y voy, intento de nuevo, invento de nuevo, y aplicamos el error en nuestro sistema educativo, más bien es castigado, es penalizado, es claro. decir, como te equivocaste, ¿no? Y entonces se resalta y viene una nota mala y entonces después vas a tu casa y le cuentas, me equivoqué y se castiga. ¿Y qué papel juega el error de cuando uno como docente diseña experiencias de aprendizaje? Esto es genial. Diseñar experiencias de aprendizaje son muy buenas porque te quitan el miedo a hacer las cosas bien de la primera. Puede que no sea experta en esto. Y quién, un docente no sabía cómo dar clases. Fijo, cometió errores. El estudiante también comete errores. Entonces es tan importante enseñarles a ellos de que el error es súper válido, ¿verdad? Y decirles, hey chicos, si no tengo la respuesta, yo tampoco la sé, la puedo averiguar. Para eso estamos, ¿verdad? Entonces creo que la prueba de iteración, de ensayo y error es algo muy bueno que se debe dar y explicarles a ellos y a los papás. Creo que debemos que la comunidad entienda cómo estamos nosotros trabajando como docentes, en que yo en mi aula voy a hacer esto, que yo puedo, existe la palabra error, existe la palabra que me equivoqué o existe la palabra no sé.
y es súper válido. No hay que penalizarlo, como vos bien lo decías, y explicárselos tanto a los papás como a los directivos y a los compañeros de clase y de trabajo, para que ellos entiendan de que no todos hablemos el mismo idioma, porque si un docente dice, no hay problema si te equivocas, y el otro dice, pero se equivocó, ¿cómo es posible? Esto es muy fácil, 2 más 2 es 4. ¿Quién se equivoca en eso? Nos podemos equivocar. ¿Cómo lo normalizamos? Ahorita, me viene un ejemplo en concreto, ¿no? Mi hijo tiene 4 años, está en pre-kinder, fui el Open Day, fuimos a ver las clases, entonces lo van poniendo por retos, ¿verdad? Entonces tenía que hacer X, y pues, conteos, secuencias, números, y entonces están todos haciendo los retos, ves a tu hijo equivocarse en algo que el de al lado lo pudo hacer, y ya uno siente como, ¿cómo te vas a equivocar? Mira, lo que tú acabas de decir, ¿cómo lo normalizamos? Porque sí, efectivamente, tú le puedes comunicar al padre de familia, ¿no? Obviamente, yo veía a mi esposa que trataba como de acomodar las cartas y yo, déjalo, no importa que se equivoque, ¿verdad? Pero justo es, ¿cómo lo normalizas en una sociedad que cree que el resultado es lo más importante? Es muy difícil porque, y como vos bien lo decías, nosotros como papás empezamos a cometer el error de decirles, se hace así, así, así. Pero ¿qué pasa si él tiene otro resultado? En mi casa siempre le decimos, ok, ¿cuál va a ser tu propuesta para que llegara al mismo resultado? Entonces, es darles esa habilidad y flexibilidad de abrirnos. Es un cambio de paradigma, un cambio de chip que debemos hacer en casa, nosotros iniciando como padres de familia y también como educadores, ¿verdad? No darles la respuesta siempre. Y eso que vos veías, yo no sé si te acuerdas de María Montessori. Ella siempre me encantó, fue una de mis pioneras en la parte de educación porque ella siempre usaba su mat para explicar el proceso del proyecto, del trabajo. Entonces, algo que yo siempre utilizo con mis hijos y siempre lo hice fue utilizarles este vaso se hace así y no puedes ponerlo aquí porque se puede caer. Le doy y le enseño la guía. Ahora te toca a ti hacer. Entonces, él cada vez que veía el vaso y estaba comiendo, sabía que no podía poner el vaso aquí al borde. Y yo, ¿te acuerdas lo que vimos la vez pasada? No es decirle, el vaso no tiene que estar al lado de la mesa, sino decirle a él, recuerda, analiza, utiliza todo lo que ya aprendiste para ponerlo al frente tuyo y que no se te caiga. Pero es muy duro y como vos lo decías, es un cambio de paradigma, de chip, que creo que si todos los días constantemente lo decimos, lo van a aprender. Es lo mismo cuando estamos pequeños y nos aprendemos a cepillar los dientes. ¿Cuántas veces tu mamá te dijo a vos, José se lavó los dientes, José se lavó los dientes, hasta que un día José se lavaba los dientes solo? Y eso me pasó con mi hijo mayor. Llegó un día en que no tuve que decirle, se puso desodorante. Claro, porque aprende después de tanto tiempo de error, de dirigirlo, de guiarlo, él va aprendiendo solo. Muy bien. Ahorita que mencionábamos, o sea, la parte del error surge también como esa motivación. Hay que tener una línea clara entre motivar y frustrar, Sí, ¿no? Porque sí. justo el reto puede ser, yo creo que los videojuegos en eso es la magia, ¿verdad? Porque te reta lo suficiente para que tú digas, vaya de paina, pero tampoco tanto que no te frustre y se apaga la consola y me voy. Para quedarte enganchado tiene que ser un punto. Volvámonos al rol del docente como diseñador de experiencias. Ujú, Ana Lorena Fara habla mucho del desafío significativo. ujú. ¿Qué es para ti un desafío significativo? Algo que yo me rete como persona y que lo aprenda. Es decir, no memorizar las cosas, porque la memorización es algo que ya no debemos utilizar, es algo que yo construyo en mi aprendizaje. De hecho, ayer estaba en una escuela, en una institución, estaba en el STEAM Day, muy bonito, y entonces me dicen, claro, Lorna, venía a darle una charla a los chicos de preescolar sobre las letras de STEM, de STEAM, porque ellos lo trabajan en STEM. Y entonces me dice, claro, ¿cómo vas a dar una asamblea a 100 estudiantes y a chicos pequeños de 4 o 5 años como tu hijo que entiendan qué es eso? A través de que ellos estuvieron haciendo y manipulando con paletas y plasticina, les diseñé que hicieran un puente. Cada uno vio su puente diferente y decía, uy, el de él es más alto, el del mío es más largo, el mío le caben carritos porque le lleves carritos. Cada uno estaba construyendo su aprendizaje, ¿verdad? Y su experiencia y se vuelve más significativo porque lo viví, lo construí, lo manipulé y además lo diseñé yo mismo. Entonces ves que lo más importante para mí un aprendizaje significativo es utilizar las tres áreas, la parte visual, auditiva y kinestésica, para que sea realmente significativo y te cree como experiencia de vida y no que sea algo memorizado. Qué bueno.
mucho cuando le planteamos esto a los docentes, muchas veces se pueden quedar diciendo, pero es que yo necesito más recursos. Ahorita hablabas de los recursos que tú utilizaste, pero necesito más tiempo o más formación. Porque sí, hay que hacer una adaptación cuando uno piensa en plantear una clase bajo un modelo de aprendizaje con la gamificación, haciendo estos desafíos significativos. ¿Qué le dirías a ese docente que cree que necesita más de todo esto? Primero, hay que ser más creativo. Segundo, dejemos de lado los peros y seamos algo más de ejecutar. Como les decía, busquen las cajas de pizza, busquen cosas que tienen ustedes en su casa. Existen las tiendas de cajones, existen los padres de familia que a veces muchos quieren ayudar, ¿verdad? Entonces, existen también mentores en línea que ustedes pueden buscar. Pinterest, Genially, inclusive me pueden buscar a mí para cualquier ayuda. Ustedes aquí en Technikids, o sea, ¿cómo hacemos? Las cosas que pasen es cuando realmente las queremos, ¿verdad? Y no poner esas barreras y decir, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo tiempo, no tengo. Hable con su director, coméntele su idea. Creo que cada día estamos aprovechando y valorando más a aquellos docentes que quieren hacer la diferencia, que quieren crear en este espacio. Y si ustedes primero lo comunican, se informan y buscan mentores, creo que para mí esa es la clave exitosa para poder meter esto en el aula y que no seamos una escuela tradicional, no sea una docente tradicional y que haga la diferencia con la parte de educación STEAM. Y es que hace falta esa diferencia. Sí. El miércoles tuve la oportunidad de estar en un congreso del BAC Mm, Mujeres. ujú. Hablaban del Iba a papel, ir. del... Ah, ¿tú estás? Iba, pero no fui. Ah, sí, Me lo perdí. sí, pero me encantó todo el contexto, la temática, la verdad es que estaba todo muy bien hecho, pero sin duda alguna se repetía mucho, pues justo, el uno creerse que uno es capaz de hacerlo, Mm, la capacidad que tiene uno de crear grandes cosas y de visualizarse. ujú. Yo creo que tú como mujer, efectivamente, ahorita, nada más en este ratico que hemos hablado del área de la robótica con Genius Lab, hablamos de toda la parte emprendedora que estás haciendo con toda la parte de gamificación y demás. Sin duda alguna es una mujer líder. Gracias. ¿Cómo has navegado en todos estos espacios? Casualmente cuando lo dices suena tan bonito, porque parece que de la noche a la mañana me lo creé y fue así. Y si les cuento que en octavo año de colegio yo era una persona tímida, no le hablaba a nadie, no tenía amigos, tenía solo dos amigas que eran las dos que estaban conmigo, era muy mala en matemáticas, súper tímida y yo dije, ese año me quedé en matemáticas y tenía que ir a presentar en febrero el examen, cosa que mi mamá y mi papá no me lo permitieron. Me sacaron de un colegio muy bueno en aquel entonces y me pusieron uno muy chiquitito, totalmente diferente y yo dije, con 16 años, dije, voy a hacer la diferencia, voy a cambiar. Y ese día fue el día en que yo dije, nace una nueva Lorna. Llegó al colegio nuevo, me vestí, me cambié el pelo, eh, mi forma de hablar, mi contextura gestual, todo cambió. Vieron qué interesante, fue algo que hizo un shock. Claro, no todo el mundo puede hacer eso. Yo no sé ni qué fue lo que hice. Apenas recuerdo el cambio que hice para ser una mujer líder y me convertí en líder innata de un año al otro. Entonces, vieran qué interesante cómo uno agarra fuerza y dice, hasta aquí llegué, voy a hacer las cosas diferentes. Y como líder, creo que lo bonito de esto es compartir, ayudar a la gente a crecer y que no pasen por lo que uno pasó, ¿verdad? El siempre compartir, igual, va de vuelta, ellos van a pasar por sus errores, pero tienen que aprender y crecer. Entonces, lo bonito de esto es compartir, generar esa empatía y decirles, sí se puede, yo me la creo, puedo hablar en público, entiéndanse que este miércoles voy para TEDx y digo, qué susto. He hablado y participado con 1.000, 2.000 personas, pero aún así tengo susto de subir a una plataforma y contar mi historia. ¿Por qué? Porque es algo que somos seres humanos y cada día aprendemos y mejoramos. Entonces, atrévanse a crearlo, atrévanse a disfrutar la vida, a ser creativos, a innovar. Busquen mentores. Creo que para mí la parte de personas que yo he visto en YouTube, en TikToks, en diferentes charlas de estos de mentores, libros que leemos, busquen todas las herramientas posibles para poder creérsela y ser una persona líder y ser un mejor docente todavía. Cuando nosotros estamos capacitando pues sí, en todas las jornadas de capacitación de docente, todo lo que nosotros hacemos es buscar, evidentemente, dar sistemas, dar herramientas a las instituciones para que la parte de tecnología sea implementada desde todo este enfoque STEAM y demás. Dependemos muchísimo, a pesar de todos los recursos, los materiales, la plata, todo lo que uno diseñe,
de la persona que esté en el aula Claro. para ejecutar, ¿no? Eso es un hecho. Pero sí me ha tocado mucho, pues como nosotros sí hemos desde nuestras perspectivas, ha hecho un cambio brusco a cómo se ha venido trabajando. La gente estaba acostumbrada a una plataforma donde uno Sí. ingresaba y te ayudaba a darle clic acá, clic allá, y de repente decimos, no, pero es que tú tienes que crear y aquí hay una guía, pero eres tú. Veo mucha gente que se viene abajo. Ujú. Como que creo muchísimo el proyecto, me encanta, pero cuando ya empiezan a ver esa autonomía, etcétera, como que se vienen abajo. Y la gran mayoría de las personas docentes con las que nosotros trabajamos son mujeres. Y a mí me ha costado como mucho saber impulsar, ¿verdad? Como que saber mostrar realmente el camino, que pueden, que son capaces. Y yo sé que y la idea de hacer justo estos capítulos, este espacio, por eso se llama Code Makers, ¿no? Es como un llamado a toda esa gente maker que está ahí, pero que no saben que son makers. Mm. Ahorita tú hablabas un poco que ese cambio de tu vida te permitió ser líder, sacar esa lona que no sabía que estaba ahí. Ujú. Yo siento que ahorita mucha gente que nos escucha son makers, pero no saben que lo son. Claro. Dime alguna experiencia en tu vida, digo, ya me contaste esta cuando dices cambio de institución, pero alguna experiencia en particular que tú digas, no estaba capacitada para esto, cómo lo enfrentaste y qué pudo haber ido esto en el proceso que pueda permitir a otros también salir adelante. Buenísimo. Esta historia es que, ¿te acuerdan que les conté que yo no soy buena en matemáticas o no me creía que era buena en matemáticas? Por ende, no estudié alguna ingeniería. Iba a estudiar ingeniería civil. ¿Tiene matemáticas, cálculo? Sí tiene. Chao. Entré en docencia. Básicamente por esa razón. Cuando decido montar lo de robótica, me doy cuenta que necesito ir a especializarme. Me voy a Estados Unidos sola. Dejo a mi esposo, a mi mamá y toda la familia apoyándose y cuidando a mis hijos pequeños. Estoy yo sentada en la clase, me dicen cómo se manejan los EV3 de los Lego Mindstorm y que tengo que empezar a programar en la computadora. Interesante. Cuando lo único que me enseñaron a mí en la universidad era Logo o Micromundos, cosa que ya no existe, por supuesto. Entonces, entiéndase que uno no sabía mucho de tecnología con la computadora. Entonces, estoy sentada en el hotel tratando de ver, armar el robot, que eso por lo menos kinestésicamente y la parte de motor afín la tengo buena, armé el robot perfectamente bien, pero estoy sentada en esa alfombra del hotel tirada viendo a ver cómo programa ese robot para que vaya hacia adelante y hacia atrás. ¿Y que estábamos hablando ahí? Pura programación y variables y cosas de matemáticas. Yo decía, no puede ser. Yo eludí toda mi vida la parte de matemática, cálculo y demás para llegar a sentarme a verlo en inglés y en programación. ¿Qué fue lo que estoy haciendo aquí? Claro, primero ya dije yo, estoy aquí, pagué el curso, me vine un mes entero dejando a mis hijos, a mi familia, para poder entender qué era la robótica educativa, para montar un negocio. De esto depende mi familia, mis hijos. Había un montón de gente que ya había contratado para el negocio. Entonces, había algo más que me tenía que mí motivar para poder hacer y entender esa parte de programación y cálculo y variables en la computadora. Y uno decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero debo hacerlo. Eso fue lo que me empujó a mí para sacar adelante y entender toda la parte de robótica, programación, Arduino y demás, Raspberry Pi y un montón de elementos que no te enseñan y no estaba formada para. Y vos mismo decías, yo, ¿para qué estoy así? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no sirvo para esto, no soy buena. A ver, Lorna, ubíquese y ya está aquí. No puedo hacer nada. Adelante y créaselo. Y ese adelante créaselo, pues trabajé mucho tiempo ya después con todas las escuelas, con todos los chicos, más de 7,000 estudiantes, y uno dice, se logró. Inclusive uno de esos estudiantes, una chica se convirtió y está estudiando, la mamá me llamó el año pasado, mecatrónica, ya se graduó de colegio, está en su primer año de mecatrónica. Yo dije, wow, hice la diferencia por lo menos con un estudiante que creyó en esto y no solo porque realmente le obliguen a tomar esta clase o esta materia, sino porque realmente yo dejé una huella en que ella se enamorara del tema STEAM, ¿verdad? No importa cualquier área que sea y que sea hombre o mujer, lo más importante es diseñar a una persona y dejar esa huella para que sea un pensador analítico, que sea crítico, que valore y diseñe cosas nuevas. Como decía mi hijo Daniel en aquel entonces, mamá, yo voy a continuar tu programa de robótica, yo voy a inventar una cura para el cáncer. Y yo decía, qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo generas esas ideas en los estudiantes? Potenciándolo y siendo creativamente con ellos, ¿verdad? Entonces creo que esa es la parte huella más bonita que he vivido y he disfrutado a través de compartir con más de 7,000 estudiantes. Tenía docentes, como vos decías, docentes e ingenieros
y vieran que la docente compartía y era muy buena con los estudiantes, el ingeniero, todo técnico, que por supuesto manejaba muy bien la programación, cómo yo mezclaba esos dos mundos y esas dos personas en uno solo. No podía, porque cada uno tiene su habilidad, pero tenemos que despertar a los docentes makers, como bien vos lo decías, en que sean creativos, dinámicos, busquen, no están solos. Y a veces uno cree que es difícil, pero no es tan difícil. Créanselo y disfruten este proceso de crear, de innovar, de hacer las cosas diferentes para mejorar la educación costarricense. Bonito. Perdón que me devuelva, pero ahorita empecé a hacer los cálculos, me gustaría saber mucho tu experiencia. Digo, todo lo de Genius Lab salió un momento, pero después de lo de Genius Lab es lo que viene toda tu experiencia en gamificación y todo lo que hoy haces. Con toda esta experiencia en gamificación, si analizaras todo lo que hiciste en la etapa de Genius Lab, ¿qué harías distinto? Muy bueno, vieras que lo he pensado. ¿Qué haría distinto? Creo que capacitaría mejor a mis docentes de una forma más, obviamente, dinámica y lúdica. Porque una docente muy buena, la amaban en todos los colegios, era la mentora en diferentes instituciones y todo el mundo me decía, si no va ella, no quiero que venga otra teacher. No sé si te ha pasado. Y entonces me dicen, claro, pero ella me decía, yo con los más grandes no puedo porque van a programar y yo no soy buena en programación. Ella siempre se quejó con eso. ¿Qué pasa si yo hubiera potenciado a esa joven, a esa docente en algo más y la convirtiera en maker? No lo logré, no lo hice, me queda ese resentimiento y ella todavía da robótica, pero a los chiquitos de preescolar, por ser más sencillo y no tener que ver mucho programación y demás. Entonces, creo que haría diferente eso, capacitarla a ella a través del juego para que crea que ella es una maker. Y ella es una maker porque ama robótica, ya es una docente de casi 46 años, ha trabajado toda su vida con niños de preescolar y sigue dándole y da clases de robótica también. Entonces, vieras que es muy interesante en cómo a través del juego hubiera aprendido algo tan difícil para ella, porque no lo cree y no se cree que ella lo puede lograr. Yo le decía, yo lo logré, yo también soy de preescolar, yo no sabía nada de matemática, no sabía nada de variables, de programación. Se puede hacer, puedes disfrutarlo. No, Lorna, yo no quiero, mándeme con los chiquititos, mándeme con los pequeñitos. Y ahí quedó. Eso Bueno, hubiera hecho algo diferente. pues aquí me está recordando que tenemos pendiente hacer una sesión de gamificación con todo el equipo, pero que Sí, sí quisiera sí, claro. justo ver cómo podemos nosotros también, desde la experiencia del juego, como decíamos al inicio, desde Sushi Go hasta todos los otros que eventualmente se puedan trabajar, pero sobre todo de la metodología para poder llevarla a la formación docente, que me parece algo clave, como tú bien decías. Sí. Pero bueno, vamos a ir cerrando por ahí. Creo que una pregunta que quería hacerte es, después de todo lo que has hecho, ¿por qué sigues apostando como el juego o por el juego como vía educativa? Si vos lo ves desde un principio, la parte de Genius Lab con robótica era muy kinestésica, muy manual. Ujú. Después de eso, me formé también en Lego Serious Play, que son Legos, by the way, pero para adultos y formación organizacional. Ahora trabajo con la parte de juegos y tú ves mi casa, tiene toda una bodega llena de juegos de mesa. Y por eso tampoco me he casado con los juegos de videojuegos o con los juegos en dispositivos, porque creo mucho en la parte kinestésica. Nosotros como seres humanos y la parte de programación neurolingüística, nuestro cerebro, la neurología y todo esto, la neurociencia habla de que nosotros con las manos tocamos, atendemos y aprendemos. Entonces creo que es tan importante el hecho de que aquella persona que está estudiándose, llámese niño de 10 años, de 4, de 5, un adulto de 40 años, 50 años que está aprendiendo algo a través del juego, le va a quedar para la vida, porque lo tocó, lo analizó y lo aprendió. Entonces ahí está el aprendizaje significativo. Y hoy en Giros me preguntaban ese, ¿cómo te presento como consultora creativa? Porque ese es mi eslogan en el LinkedIn, Mm. consultora creativa. No soy consultora, no soy coach, podría ser todos los títulos, pero soy más una consultora creativa que cree en el poder de las manos, en el poder de crear y hacer las cosas, tanto en robótica, tanto en gamificación, que siempre sigo usando el juego para crear estos diferentes espacios. Bueno, ¿qué es lo que más disfrutas de ver a tus hijos o a tus alumnos aprender jugando? El reírse, el decir, no me gustaban los juegos, me dijo un señor un día de estos en una capacitación, yo no soy de juegos de mesa, yo estoy aquí porque me mandaron. Y tenía a 11 personas que sí creían en el proceso de la gamificación y uno no. ¿Qué hago yo con ese estudiante? En mi Ujú, caso era un estudiante, ujú. entre comillas, que me está diciendo no y está poniendo
como en mal a los otros 11, ¿verdad? Entonces me tocó entrar, casualmente era una persona más analítica, más estratégica y le gustó mucho el Sushi Go. No le gustaba el fantasma, no le gustaba Twister, no le gustaba otros juegos. Hasta que le presenté, este juego me parece, claro, porque con esto y esto puedo desarrollar este juego. Y se desarrolló un mundo de juegos porque le llegué a su punto, a lo que lo motivaba, va de vuelta. ¿Qué lo motivó a él? Sushi Go. Pero si no te engancha, si no te motiva, no vas a poder mover a esta gente. Entonces, creo que esa es la parte más bonita de ver a la gente reírse y disfrutar. Qué bueno. Mm, Si tuvieras que dejarle un llamado a la comunidad educativa que nos escucha, ujú. ¿cuál sería ese llamado a la acción? Tienen que ser creativos. Sálganse de lo tradicional, no más libros, no más plataformas, busquen otra cosa. ¿Cómo quisieran ustedes haber aprendido las tablas? ¿Cómo quisieran ustedes haber aprendido los verbos en inglés? Hagan las cosas diferentes. Me pasaba mucho desde mis inicios del área preescolar, estaba en un colegio en Heredia, el famoso Santa Cecilia, y me decía la directora, pero es que en tu clase siempre los chicos están riéndose y parece que no están aprendiendo. El director ya me llamó y me dijo que no, que algo pasa en tu clase de inglés. Y yo le decía, pregúntele a ellos los verbos, los colores, pregunten todo en inglés, a ver si ellos saben o los de mi compañera saben. ¿Quiénes saben? Mis estudiantes sabían porque se reían, hacíamos títeres, hacíamos cualquier otra cosa loca que fuera diferente, que fuera única y fuera memorable para ellos. Entonces creo que ahí entendí que el hacer la diferencia en la parte creativa y que me deje ese aprendizaje significativo vale la pena. Gracias, Lorna. ¿Algo más que quieras agregar? ¿No? Es atreverse a jugar, atreverse a ser creativo y sean makers. Todos somos makers desde chiquitos. Jugábamos con piedras, lo hacíamos, cosa que se nos olvida. Porque crecemos en un mundo, no está correcto, hay quien me van a decir, no lo hizo bien. Lo mismo que pasa en las redes sociales, porque un montón de gente sí publica y otras no publican, porque les da miedo a que dirán. Atrévanse a hacer las cosas diferentes y no les preocupe lo que dicen los demás. Qué bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos Muchas gracias. compartiste. Ojalá que quienes nos estén escuchando pues tengan muchas más herramientas para diseñar mejores experiencias en el aula, Sí, que creo que ha sido mucho de lo que hemos conversado y como en un mundo, en un momento, perdón, donde la información abunda tantísimo, sí. lo más importante no es la información en sí misma, sino qué hacemos con ella y creo que tú has dado hoy en el clavo de cómo poder diseñar mejores experiencias que sean más duraderas y que se mantengan. Así que te agradezco muchísimo que te hayas dado la vuelta aquí por Conmakers y siempre bienvenida. Gracias, buenísimo.